Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo que va a exponer lo que es la osteomelitis. Está conformado por Cerezo Yanke Giorgeli, Darcy Tapia Montaño, eh, Angeli Áñez Parabá y mi persona Luz Daniela Chávez. ¿Ya? Yo voy a explicar lo que es un poco de la fisiopatología de lo que es la osteomelitis, pero para entender lo que es la osteomelitis tenemos que saber un poquito de lo que es la definición, ¿ya? Que es, más que todo consiste en un proceso infeccioso inflamatorio del hueso donde se puede afectar tanto la cortical, el periósteo y la porción medular. Es un proceso, es progresiva, puede ocasionar destrucción, inflamación, infección e isquemia de los tejidos esqueléticos, ¿ya? Mayormente es producida por bacterias, pero también puede ser producida tanto por hongos como por virus, ¿ya? Para saber lo que es una osteomelitis, vamos a entender lo que es un poquito la fisiopatología, ¿ya? Vamos a dividirla entre lo que es la hematogena y la por contigüidad, ¿ya? La hematogena va desde que el microorganismo viaja a través del torrente sanguíneo hacia lo que es la médula ósea, ¿ya? Este, Eso quiere decir que va desde un foco distante, ¿ya? Lo cual produce lo que es una inflamación aguda, ¿ya? Haciendo lo que es una obstrucción del lecho capilar, produciendo lo que es una isquemia, más inflamación, isquemia por la interrupción aparte de sanguíneo local y inflamación por la migración de linfocitos y edema, ¿ya? Lo cual todo esto se va a extender a lo que es el periósteo y haciendo que el área del hueso desvitalizado y por continuidad que es el foco de infección cercano al hueso, ¿ya? Esta es muy diferente al hematogena porque este inicia en el periósteo y se va a diseminar en la cavidad medular, ¿ya? Esto produce lo que es una osteomelitis aguda, que si no es tratada adecuadamente se va a hacer lo que es el secuestro óseo. ¿Qué es el secuestro óseo? Es el hueso necrótico que puede funcionar como foco de infección que se, que se forma al más o menos al medio del hueso que va a estar rodeado, que puede estar rodeado por el involucro, que es el involucro, que es el hueso viable y o de deformación que rodea al hueso necrótico. ¿Ya? Esto, si no es tratado, va a producir lo que es una osteomelitis crónica, ¿ya? El cuerpo va a expresar ciertas proteínas como colágeno, librinógeno y libremectina, como otras proteínas también, que permite que los microorganismos se adhieran e interaccionen con estas proteínas a través de sus adherencias de membrana y hay mayor capacidad de que estas bacterias se queden ahí. Hay dos situaciones fisiopatológicas importantes que hacen que sea una infección difícil de erradicar y que esta se extienda de y que esta y que esta existencia de biofilm bacteriana y la capacidad de ciertas bacterias de sobrevivir dentro de la célula. ¿Ya? La bacteria empieza a secretar una cierta sustancia polimérica que permiten que vayan adhiriendo la superficie unas a otras, ¿ya? Como vemos aquí en la imagen, en la partecita de abajo, y que se vuelvan colonias muy grandes que puedan ser fagocitadas y que la sustancia forma la capa que hace que exista una menor capacidad del sistema inmune a acceder a estas ciertas estructuras, ¿ya? Hacen que los biofilm vayan madurando y que el paciente pueda ser asintomático y luego tener recibidas, ¿ya? Todo esto puede hacer que sea mucho más difícil erradicar lo que es la infección con tratamientos antibióticos y puede definir la necesidad de procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Luego, después de entender lo que es la osteomelitis, vamos a ver la etiología. La etiología vamos a dividirla según vía de infección. Como anteriormente le estábamos diciendo, la hematógena, que es lo más común en niños, es la infección que llega al hueso a través de la sangre desde un foco de infección distante. En esta lo podemos dar como ejemplo la faringitis, la neumonía, infecciones urinarias.
por continuidad la diseminación de una infección cercana al hueso, que puede ser celulitis, abscesos, úlceras cutáneas, sinusitis o otitis. ¿Ya? Por inoculación directa, tras traumatismos abiertos, fracturas expuestas, cirugías ortopédicas o uso de prótesis. También lo vamos a dividir por agente etiológico, como lo vemos aquí, que la más común es el Streptococcus aureus, que es la más común en esta patología, y entre otras. Y también las vamos a dividir entre factores predisponientes, que van a ser enfermedades crónicas, también como diabetes mellitus, insuficiencia renal, anemia de células falciformes, inmunosupresión, lupus, de corticoides, VIH, material de osteosíntesis y úlceras por presión o pie diabético. ¿Ya? Entre los datos subjetivos vamos a tener dolor óseo localizado, sensación de calor, inflamación, malestar general, escalofrío, pérdida de apetito. Entre los datos objetivos vamos a tener dolor a la aparición en la zona afectada, inflamación visible, edema, eritema, aumento de la temperatura local por el tema de igual de lo que es la infección, enrojecimiento de la piel sobre el hueso afectado, dificultad o limitación de movimiento del miembro afectado, presión de la fisura o drenaje purulento, úlcera con exposición ósea. Esto es en el caso del diabético. ¿Ya? Entre las pruebas diagnósticas que nosotros o que se le va a pedir a estos pacientes va a ser la radiografía simple, puede mostrar destrucción ósea en fase avanzada, resonancia magnética, revelación de edema óseo, acceso, inflamación, gamografía ósea, aumento de la capacidad en el área afectada, tomografía computarizada, útil para detectar secuestro óseo, biopsia ósea o aspiración para identificar grema causante, el cultivo. Ya. Y luego en las pruebas laboratoriales vamos a poner los leucocitos, los glóbulos blancos elevados, proteína C reactiva, también vamos a poner, se va a pedir la BSG, la velocidad de sedimentación globular, hemocultivo, también vamos a pedir cultivo de drenaje o tejido óseo para detectar las bacterias, ¿ya? Entre las complicaciones vamos a tener la osteonecrosis, que es la muerte celular, que se da cuando de cierta manera no se trata adecuadamente y se forma lo que es el secuestro, que anteriormente ya lo habíamos dicho, el acceso, la sepsis, las fracturas patológicas, la amputación, esto es en casos extremos ya cuando es crónico, y secuestro óseo y discapacidad funcional. Ya, chicas, tengo que... Ya. Ya, continuando con el tratamiento medicamentoso, el medicamento más utilizado en pacientes con osteomielitis es la vancomicina, especialmente cuando se inicia el tratamiento de forma empírica, es decir, cuando antes de los resultados del cultivo. Ahora, la vancomicina sola puede usarse, pero no siempre es suficiente. Se recomienda utilizar la vancomicina más otro antibiótico como la cefepima o la ceftriaxona. Esto se utiliza para ampliar la cobertura mientras llegan los resultados del cultivo. Ahora, el medicamento, la vancomicina, es un antibiótico que se administra por vía intravenosa. Su preparación de la vancomicina de 1 gramo intravenosa, primero se reconstituye lo que es el polvo, añadiendo un volumen pequeño de agua estéril para inyección, usualmente 10 ml de agua estéril, para disolver el polvo y obtener una solución concentrada. Se agita suavemente hasta disolver completamente, sin agitar vigorosamente para evitar la espuma. Luego se diluye esta solución concentrada en 100 ml o 250 ml de solución salina normal, o también puede ser glucosada al 5% dependiendo del protocolo del hospital. Para su administración, se recomienda una infusión lenta por al menos de 60 minutos para evitar reacciones adversas como el síndrome del hombre rojo.
La cefepima, este es un antibiótico de la familia de las cefalosporinas de cuarta generación. Su preparación, la cefepima viene en forma de polvo liofilizado en viales por lo general de 1 gramo o 2 gramos. Para reconstituirla, se añade el volumen del diluyente adecuado en el vial. Para un vial de 2 gramos se recomienda añadir 20 ml de agua estéril para inyección. Se agita suavemente hasta que el polvo esté completamente disuelto. Se debe de evitar agitar vigorosamente para no formar burbujas o espuma. Y para su dilución se debe diluir en 100 ml o 150 ml de solución normal, o también puede ser solución glucosada al 5% dependiendo del protocolo del hospital. Para su administración, se administra en forma de infusión intravenosa. La duración de la infusión suele ser entre 15 y 30 minutos y no se requiere infusión tan lenta como la vancomicina. Bien, continuando, vamos a continuar con las intervenciones de enfermería que se debería tener con pacientes con osteomielitis. Primero tenemos la monitorización de signos vitales. Esto se debe realizar cada 1 a 2 horas, ya que la osteomielitis puede desencadenar complicaciones graves como la sepsis o el shock séptico, que puede afectar la estabilidad hemodinámica. Los signos vitales van a permitir identificar cambios en la condición clínica del paciente, ¿no? Después tenemos la monitorización del balance hídrico y la diuresis horaria. Esto nos va a servir para vigilar la hidratación y la función renal y respuesta sistémica del paciente, ya que recordemos que estos pacientes van a estar con tratamiento antibiótico, ¿ya? También tenemos la monitorización de los niveles de glucosa en los pacientes con diabetes mellitus o que estén recibiendo esteroides, perdón, ya que estos factores pueden empeorar la infección del paciente. La infección causada por la osteomielitis puede provocar la hiperglicemia y las fluctuaciones de la glucosa en pacientes con diabetes, lo cual pues va a agravar la infección y la inflamación, asegurando de que los niveles de glucosa del paciente se mantengan dentro del rango normal. Después tenemos que asegurar el cuidado de las vías centrales periféricas en pacientes en cuidados intensivos. Por ejemplo, la terapia antibiótica intravenosa a largo plazo puede requerir un catéter intravenoso de vía central o también periférico, y para prevenir complicaciones hay que mantener una técnica aséptica, ¿no? También es importante proporcionar profilaxis de la trombosis venosa profunda y de úlceras por presión. Esto se va a basar más que todo en prevenir la formación de trombos venosos al reducir la estasis venosa y la hipercoagulabilidad. También se fundamenta, ¿no?, en prevención de la isquemia y la posible necrosis tisular que tengan los pacientes. También es importante la administración de antibióticos y analgésicos según lo que esté prescrito, ya que, como habíamos mencionado, en la osteomielitis los antibióticos son esenciales para el tratamiento y la antibioterapia inicial debe ajustarse según los resultados de cultivo del paciente y, como por ejemplo, antibióticos como la vancomicina o la ceftriaxona son recomendados en pacientes con infecciones graves, esto para cubrir la amplia gama de patógenos. Evaluar el sitio de infección, ¿no? Hay que evaluar los signos de infección, la rojez, el calor, el edema, ¿no?, el drenaje y el dolor que siente el paciente. El sitio de la infección en osteomielitis suele presentar características clásicas de inflamación, el calor, el dolor, el edema, la pérdida de función. El monitoreo constante en estos signos permite detectar posibles complicaciones locales en el sitio de la infección. También es importante vigilar y curar la herida según lo que esté ordenado. La vigilancia y la curación de las heridas es clave porque suelen presentar incisiones quirúrgicas o inclusiones de fístulas hacia la piel. También es importante el control del dolor y manejo de complicaciones. La gestión del dolor y el manejo de complicaciones como la sepsis son esenciales para mejorar la calidad de vida en osteomielitis. Después tenemos monitorear regularmente los signos de neurovasculares del miembro afectado, ya que la osteomielitis puede comprometer la circulación
y la función neurovascular del miembro afectado, ¿no? Lo que puede llevar quizás también a signos de isquemia o daño nervioso, lo cual es crucial para tomar decisiones clínicas oportunas, ¿no? Y evitar en un futuro la realización de una cirugía que quizás se pueda realizar para el desbrigamiento o ajuste en la medicación del paciente, ¿no? También es importante revisar la piel del paciente en busca de úlceras por presión o signos de atrofia muscular. Para eso hay que cambiarlo de posición cada 2 horas, ya que la inmovilización prolongada en pacientes críticos pues aumenta, ¿no?, el riesgo de úlceras por presión, y esto en pacientes con osteomielitis es un poquito más complicado. También es importante monitorear el balance de líquidos y electrolitos y administrar soluciones intravenosas para mantener la hidratación y el equilibrio electrolítico. En pacientes con osteomielitis grave puede causar deshidratación o alteración de los electrolitos. Esto debido a qué? Debido a uno de los síntomas, que es la fiebre, ya que estos pacientes van a presentar hipertermia, infección o el uso de medicamentos. Hay que mantener un balance adecuado para mantener también una función renal adecuada y cardiovascular. Monitorear y controlar la fiebre. Esto se puede utilizar con medios físicos, se puede también utilizar antipiréticos como el paracetamol o ibuprofeno. También asegurar que el paciente esté adecuadamente cubierto o ventilado, ¿no? Mejorar la fuerza y funcionamiento muscular. También en pacientes con osteomielitis, además de tratar la infección, es fundamental la rehabilitación funcional para evitar atrofia muscular. Fomentar una buena nutrición rica en proteínas y vitaminas. Estos nutrientes van a favorecer a la cicatrización y a la respuesta inmune, y lo que queremos, que es la regeneración ósea, ¿no? Después tenemos que monitorear los niveles de creatinina y diuresis para detectar signos de insuficiencia renal, especialmente si se están utilizando antibióticos nefrotóxicos, ¿no? El uso prolongado de estos antibióticos, como los aminoglucósidos, por ejemplo, pueden afectar la función renal, y es importante ajustar el tratamiento según los resultados del laboratorio de los pacientes. Colaborar con el equipo multidisciplinario, con las fisioterapias, con la nutrición. También es importante educar al paciente sobre el cuidado de la herida, sobre la adherencia al tratamiento y favorecer en el apoyo emocional y psicológico, ¿no? Caso clínico de osteomielitis. Un paciente masculino de 52 años, diabético de 10 años de evolución, acude al servicio de urgencias acompañado de su esposa por presentar dolor progresivo en la pierna derecha desde hace 5 días. El paciente manifestó que el dolor empezó poco a poco en la parte baja de la pierna. Al principio no era tan fuerte, pero ha ido empeorando, por lo que le dificulta el caminar y poner todo el peso en la pierna. Refiere enrojecimiento, aumento de volumen y calor local, acompañado de secreción purulenta con mal olor proveniente de una úlcera crónica en el pie derecho, que no ha cicatrizado en los últimos meses. El paciente también refiere, pues, no, fiebre, malestar general, lo que ha empeorado su condición. Ha intentado automedicarse con ibuprofeno y paracetamol con alivio parcial del dolor. Padece de antecedentes de diabetes mellitus 2, diagnosticada hace 10 años, con control irregular, hipertensión arterial diagnosticada hace 7 años bajo tratamiento irregular, úlceras crónicas en el pie derecho desde hace 3 meses, de evolución tórpida y mala cicatrización, osteomielitis en tibia distal derecha, diagnóstico actual, y exfumador, niega consumo de alcohol. Al momento de la valoración se pudo observar, pues, que el paciente está consciente, orientado, refiere dolor en escala de EVA 8 sobre 10. En la pierna derecha, también hay fases de dolor, sudoración, fiebre de 39 grados centígrados, con signos vitales alterados, con una tensión arterial de 145 sobre 98 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 104 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y una temperatura de 39 grados centígrados, con una saturación del 95%, extremidades inferiores derecha con eritema, calor local y edema en tibia distal, ulceración con presencia de exudado purulento, dolor intenso a la palpación con movilidad limitada. Datos objetivos. Fiebre de 39 grados centígrados, taquimia, taquicardia, inferior derecha con eritema, calor local, edema en tibia distal, úlcera de 2,5 centímetros con exudado purulento fétido,
dolor intenso a la palpación de 8/10, movilidad limitada, pulsos periféricos conservados, un laboratorio de leucocitos de 15.800 milímetros de mercurio, perdón, milímetros cúbicos, eh, y también se puede observar en la imagen de la radiografía con lesiones líticas. Y en datos subjetivos, dolor en el área localizada, ardor en la pierna, sudoración nocturna. Datos antecedentes, diabetes mellitus tipo 2 de hace 10 años, mal controlada, hipertensión arterial diagnosticada hace 7 años y una úlcera crónica del pie derecho que la lleva hace 3 meses. Datos actuales, signos vitales, tensión arterial de 145/90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 104 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 39 grados centígrados y saturación de oxígeno al 95%. Ahí vemos los laboratorios también de sus leucocitos de 15.800 milímetros cúbicos. Están los neutrófilos del 80%, hemoglobina del 12,5 gramos sobre decilitro, hematocrito del 37%, sus plaquetas de 420.000 milímetros cúbicos y su glicemia en ayuna de 210 miligramos sobre decilitro. Vamos a continuar con la valoración de los patrones afectados. Ya. Continuando con la exposición, uno de los patrones afectados también es el patrón nutricional metabólico, que es el patrón 2. El paciente masculino con un peso de 70 kilogramos y una talla de 1,73 centímetros, lo que corresponde a un índice de masa corporal de 23, situándose dentro del rango normal y considerando como un peso ideal para su talla. Al examen físico presenta una temperatura de 39 grados centígrados, lo que indica fiebre, además de una glicemia de 210 miligramos sobre decilitro que refleja un nivel elevado de glucosa en sangre. El paciente refiere pues, ¿no?, haber mantenido una alimentación alta en carbohidratos y comida frita, con escasos consumos de frutas, verduras y agua, lo que supone un patrón dietético poco saludable que puede contribuir a compensaciones metabólicas y complicaciones a nivel general de la salud. En la evaluación de la piel y mucosa se observa piel de aspecto ligeramente seco, con disminución de la turgencia. Las mucosas orales se encuentran húmedas y normocoloreadas. Sin embargo, en la exploración de las extremidades inferiores destaca presencia de úlcera crónica en el pie derecho, caracterizada por bordes irregulares, enrojecimiento, aumento de volumen y calor, acompañados de secreción purulenta fétida, lo que sugiere, pues, ¿no?, la presencia de una infección activa. El patrón 7, autopercepción, autoconcepto. Desde el punto de vista psicosocial y emocional, el paciente manifiesta, pues, ¿no?, ansiedad y preocupación por su estado de salud actual. Expresa temor a la posibilidad de la amputación debido al antecedente familiar de un hermano que perdió la extremidad por causa similar y refiere a sentimientos de tristeza y preocupación constante, además de verbalizar expresiones de inutilidad en caso de que llegara a perder el pie o la pierna, lo que refleja pues un impacto emocional significativo. Sin embargo, no presenta rechazo ni otros sentimientos negativos hacia su propio cuerpo, aunque sí reconoce, ¿no?, sentirse incapaz de cuidarse adecuadamente y limitado frente a su condición actual. El paciente vive con su esposa y sus 2 hijos, quienes constituyen su principal red de apoyo emocional y familiar. A pesar de ello, la carga psicológica derivada, ¿no?, de su enfermedad y la posibilidad de las complicaciones severas, pues le generan un alto nivel de estrés y ansiedad, lo que puede influir negativamente tanto en la adherencia al tratamiento como en la calidad de vida. Diagnósticos NANDA, tenemos como definición lesión de la membrana mucosa, perdón, de etiqueta, deterioro de la integridad tisular, con el factor relacionado del conocimiento inadecuado acerca del mantenimiento de la integridad tisular, manejo inadecuado del nivel de glucosa en sangre, secreciones y nutrición, con un factor de riesgo de personas sin hogar, personas en extremos de edad y personas con antecedentes familiares de fracturas óseas, con características definitorias como el dolor agudo, deterioro de la integridad cutánea, eritema persistente y área localizada caliente al tacto. La formulación del diagnóstico: deterioro de la integridad tisular relacionado con el conocimiento inadecuado acerca del mantenimiento de la integridad tisular, manejo inadecuado del nivel de glucosa en sangre, secreciones, malnutrición, evidenciado por dolor agudo, deterioro de la integridad cutánea, eritema persistente, área localizada caliente al tacto.
El diagnóstico NOC, tenemos la etiqueta integridad tisular, piel y membranas y mucosas. Como definición es indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y membranas mucosas. Los indicadores están lo que es sensibilidad, integridad de la piel, temperatura de la piel, lesiones cutáneas y eritema. Lo que es las intervenciones, tenemos la primera intervención, cuidados de las heridas en ausencia de cicatrización, describir como actividades tenemos lo que es describir las características de la úlcera, observando el tamaño, exudado, color, la hemorragia, el dolor, olor y edema. Observar signos y síntomas de una infección de la herida, humedecer la úlcera con solución salina evitando una presión excesiva, limpiar la úlcera comenzando de la zona más limpia y moviendo hacia la más sucia, utilizar abundantes apósitos cuando hay abundante secreción, registrar cambios observados en la evolución de la úlcera, establecer comunicación con el paciente sobre los aspectos que más le preocupa de la úlcera, instruir al paciente y familiares sobre el cuidado de la úlcera, detectar signos de infección y prevenir la presión o fricción en la herida. Fundamento científico. El paciente diabético con úlcera infectada de pies, la hiperglicemia sostenida altera los mecanismos celulares y moleculares normales de cicatrización al generar pues, ¿no? una disfunción endotelial, reduciendo el aporte de oxígeno, disrupción del equilibrio inflamatorio, inmunosupresión y facilitación del crecimiento microbiano, lo que va a impedir el progreso ordenado de la cicatrización tisular. Manejo de la hipertermia. Determinar las causas del aumento de la temperatura, aplicar todos los métodos de enfriamiento externo, compresas frías en el cuello, tórax y abdomen según proceda, administrar antipiréticos según indicación médica. Eh, Principio científico, el aumento de la temperatura se basa en el principio osmotático, donde el cuerpo equilibra la producción y la pérdida de calor. Las altas temperaturas pueden, ¿no? inhibir el crecimiento y la viabilidad de las bacterias responsables de la infección ósea y al mismo tiempo pues pueden aumentar la respuesta inmunitaria local del paciente para combatir la infección. Manejo de la hiperglicemia, monitorizar la glicemia según indicado, monitorizar los signos de hiperglicemia, oliguria, polidipsia, visión borrosa, cefalea, administrar medicamentos, insulina o hipoglucemiantes orales según indicación médica, instruir a la familia acerca del manejo de la diabetes durante la enfermedad y como evaluación tenemos, se logró mejorar el deterioro de la integridad tisular luego de las intervenciones y administraciones de antibióticos, curaciones en la úlcera infectada, la salud del paciente pasó de sustancialmente a moderadamente comprometido. El siguiente diagnóstico tenemos como riesgo del síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado, formulación del diagnóstico, riesgo del síndrome de disminución de la capacidad del cuidado relacionado con la ansiedad, dolor, debilidad, descuido personal, deterioro del confort físico. ¿Ya? Como resultado del NOC tenemos que es el autocuidado, definición, acciones personales para realizar la actividad básica del cuidado personal y las actividades instrumentales de la vida diaria. Indicadores, mantiene el aseo personal, se baña solo, se viste solo, prepara alimentos y líquidos para comer, come solo y maneja su propia medicación no parenteral. Intervenciones del NIC tenemos ayuda con el autocuidado, con las actividades de establecer una rutina para las actividades de autocuidado y con las actividades según sea necesario, monitorizar la capacidad de autocuidado independiente, ayudar a establecer métodos y rutinas para cocinar, limpiar y hacer las compras, fomentar la independencia, pero intervenir cuando sea incapaz de realizar las actividades o las tareas, dar instrucciones sobre el almacenamiento adecuado y seguro de los medicamentos, remitir a la familia y a los servicios comunitarios según sea necesario. Fundamento científico, se apoya pues al paciente que no puede realizar por sí mismo las actividades de la vida diaria, supliendo deficiencias y promoviendo la independencia basado en la teoría del autocuidado de Oren y en evidencia que muestra que la asistencia supervisada previene complicaciones y mejora la calidad de vida. Como evaluación tenemos, se logra mejorar el autocuidado del paciente de raramente demostrado a veces demostrado con las actividades de enfermería y se ha observado una evolución. Gracias.